noches tengan todos ustedes. Bueno, pues mi nombre es Miguel Perfecto, tengo el agrado ya de conocer a muchos de ustedes y pues la intención ahorita es dar el tema nada más de abordaje de crisis convulsivas en pediatría. El tema de la aplicación de toxina botulínica yo creo que se va a quedar para otra ocasión, ya que también requiere más o menos una hora para platicar acerca de la toxina. Y bueno, traté de hacer algo muy conciso y un poco dinámico y también mostrar la experiencia que hemos tenido durante el manejo de los pacientes en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y algunos pacientes que hemos manejado en el Hospital Arrasa. De forma general, aquí menciono algunos puntos que son... ¿le puede regresar, por favor? Sí. Bueno, aquí hay algunos puntos importantes en los cuales, como sabemos, las crisis convulsivas representan la primera causa de consulta en neurología pediátrica y esto tiene una incidencia aproximada de 4 hasta 10%. Menos de los niños que tienen menos de 3 años son los que tienen mayor incidencia de presentar crisis convulsivas. También este es un dato muy importante porque la mayoría, cerca del 95% de los pacientes que tienen crisis convulsivas van a terminar en menos de 2 minutos. La que sigue, por favor. Y dentro de las definiciones es importante también considerar qué es una crisis epiléptica y diferenciarla con lo que es una crisis convulsiva. La crisis epiléptica va a ser aquella en la cual se va a presentar signos y síntomas transitorios debido a una actividad neuronal anormalmente excesiva o sincrónica. Y la crisis convulsiva prácticamente es la contracción involuntaria, violenta y patológica de un músculo o de otra parte del cuerpo secundaria a una actividad neuronal anormalmente excesiva o sincrónica. Ahora, teniendo en cuenta estas definiciones, también es importante hacer la diferencia entre una crisis generalizada y una crisis focal. La crisis generalizada es la que se origina en un punto y rápidamente se va a propagar a redes neuronales bilaterales. Las crisis focales son las que se van a originar en una red neuronal limitada a un hemisferio cerebral. Y bueno, esta es la clasificación del 2010. Actualmente hay otra clasificación, pero me voy a basar en esta del 2010 y voy a hacer algunas diferencias en cuanto a las clasificaciones anteriores. Las crisis generalizadas, como ya había comentado, son aquellas que van a surgir en un punto de la corteza cerebral y se van a propagar rápidamente a otras redes neuronales. Dentro de estas las podemos clasificar en crisis tónico-clónicas, crisis de ausencia, crisis clónicas, crisis tónicas, atónicas y mioclónicas. Dentro de las ausencias también tenemos otro subgrupo que van a ser las típicas y las atípicas, y van a haber ausencias con unas características especiales que van a ser ausencias mioclónicas y ausencias palpebrales. Y de las mioclonías también van a haber mioclonías atónicas y mioclonía tónica. Bueno, este es un video que bajé de internet en la cual lo que estamos observando aquí es un paciente que tiene colocados electrodos de electroencefalograma. Y lo que vamos a observar prácticamente es el inicio de movimientos anormales. Ahorita aquí inicia, lo vamos a ir describiendo. Lo que empezamos a ver es una versión cefálica hacia el lado derecho con movimientos clónicos de la extremidad. Posteriormente presenta un bitustal y después la crisis tónica generalizada. Y bueno, creo que estas son de las crisis que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Generalmente estas crisis terminan con un periodo positital que se va a caracterizar casi siempre por somnolencia, estado de confusional. Bueno, la que sigue, por favor. Este es un caso del hospital, es una niña de 8 años, no tiene ningún antecedente de importancia. La madre refería que más o menos tenía un año con episodios de desconexión del medio, y lo que podemos observar después de pedirle que haga una maniobra de hiperventilación, aparece un episodio de desconexión del medio. Y eso dura breves segundos y posteriormente la paciente se conecta. Ahora, lo que observamos acá es un trazo de la atrás.
es un patrón característico, es trazo de la niña, es un electroencefalograma en el cual se observa un patrón de un complejo de punta onda lenta de 3 Hz. En la siguiente diapositiva se ve más claro, ¿no? Prácticamente aquí vemos una época de un electroencefalograma en un montaje parasagital longitudinal, y lo que se aprecia aquí prácticamente es el inicio generalizado, y vemos los complejos de punta onda lenta que prácticamente duran unos cuantos segundos, 4 segundos, y posteriormente desaparecen. Este también es otro paciente del hospital en el cual prácticamente tenía antecedentes de una encefalopatía hipóxico-isquémica y había ingresado por descontrol de crisis convulsiva. Aquí la característica, ¿le puede dar play, por favor? Aquí, cuando la encontrábamos, estaba en un periodo posictal, de hecho está con la... ahí hace el movimiento. Estas crisis aquí prácticamente duran unos segundos, las estaba repitiendo de forma constante, pero son las llamadas crisis del esgrimista. La que sigue, por favor. Bueno, este es otro video también, en el cual lo que vamos a observar ahorita en el niño es la pérdida del tono de forma súbita. Y ahí está el fenómeno epiléptico. Lo vuelve a repetir. Bueno, la que sigue, por favor. Aquí también es otro caso del hospital, el cual el paciente muestra múltiples movimientos anormales caracterizados por sacudidas mioclónicas de ambas extremidades. Podemos ver que no solamente es una, que puede ser en cualquier extremidad, y posteriormente se generalizan estas mioclonías. La que sigue. Y bueno, ya en la división, cuando hablamos de crisis focales, son aquellas que se van a originar en redes limitadas a un hemisferio, y estas van a tener ciertas características que pueden tener aura, pueden ser motoras, autonómicas, y puede estar el nivel de conciencia alterado. Cuando está el nivel de conciencia alterado, antiguamente se consideraban como parciales complejas. Actualmente la clasificación menciona que se deben de llamar como discognitivas, y cuando evolucionaban de parcial, eran parciales secundariamente generalizadas. Ahorita lo que se sugiere es que sería que es una crisis convulsiva bilateral, lo que evoluciona a afección bilateral. Ahora, este es un paciente que teníamos ingresado en el hospital, un diagnóstico de una encefalitis viral, en el cual empezó a presentar estos fenómenos, en el cual había una supraversión de la mirada con movimientos autonómicos o automatismos manuales, y también automatismos en la boca. Prácticamente duraban entre 1 y 2 minutos de duración, y en ocasiones, aparte de este fenómeno, presentaba generalización secundaria. ¿La que sigue? Bueno, este es un lactantito como de 30 años de edad, en el cual acude a la consulta del maestro doctor Rayo Mares, y lo que está observando prácticamente es una pérdida del estado de conciencia. Son de las llamadas parciales complejas. El paciente, después del evento, llega a recuperar su estado de conciencia. Una de las características, porque tanto la discognitiva o la focal compleja con la ausencia va a compartir muchas características clínicas. Incluso hemos visto que pacientes que tienen una clínica similar a la ausencia, cuando se revisa el electroencefalograma vemos la focalidad, y es donde va a ser la diferencia, ¿no? Bueno, es otro paciente igual, lo que vamos a ver prácticamente la desconexión del estado de conciencia. Vemos algunas mioclonías palpebrales, algunos movimientos también en la mano, y la desviación de la comisura bucal hacia el lado derecho. Es focal discognitiva, parcial compleja, ambos términos son correctos. La que sigue. Bueno, aquí quise poner este electroencefalograma porque este es muy característico. Hay pacientes que tienen crisis convulsivas, que se denominan también epilepsia rolándica, cursan durante el sueño con movimientos focales de cara. En ocasiones, cuando logran despertar, se presentan arresto del lenguaje,
y es característico ver en sus electroencefalogramas puntas en regiones temporales. Como podemos ver, prácticamente todo lo que vemos acá son puntas. Si ustedes pueden ver en esta época del electroencefalograma, todo lo que ven con números impares son el lado izquierdo y el lado derecho serían los números pares. Vean la asimetría o la diferencia completamente que existe entre ambos hemisferios, ¿no? Pero lo más llamativo aquí son las puntas que se presentan en regiones temporales. Y ahora, ya para hablar de lo que es una epilepsia, la epilepsia se caracteriza por ser un trastorno del cerebro con una predisposición a generar crisis convulsivas, así como consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Ahora, para hacerlo de forma operacional, ¿cuándo decimos que es epilepsia? Cuando por lo menos 2 crisis no provocadas van a ocurrir en un lapso de 24 horas, o una crisis no provocada y la probabilidad de tener crisis subsecuentes. Esto lo vamos a mencionar más adelante. ¿Cómo vamos a saber que hay probabilidad de crisis subsecuentes? Cuando tenemos un electroencefalograma. Ahora, cuando el diagnóstico de un síndrome epiléptico, que son los síndromes electroclínicos. Aquí hay algunas diferencias en relación a los cambios en la terminología y los conceptos. Está el término antiguo en cuanto a la etiología. Vemos el término idiopático, se presumía que era genético, sintomático era secundario, una alteración cerebral conocida o que se supone que existe, y el criptogénico se suponía o se pensaba que podía ser sintomático. Actualmente se prefiere que se mencionen estas etiologías como genético, como estructural metabólico y desconocido. Y bueno, en relación a la propuesta también que realizaron en el 2010, no hay mucho cambio tampoco. En relación a los síndromes electroclínicos, lo van a dividir de la misma manera, en periodo neonatal, lactancia, infancia, adolescencia, y prácticamente lo que vemos aquí son las crisis que ya hemos descrito desde hace mucho tiempo: las crisis neonatales benignas, la epilepsia familiar neonatal benigna, el síndrome de Ohtahara, la encefalopatía mioclónica temprana, y entre la lactancia vemos que la epilepsia benigna de la infancia, en la infancia las crisis febriles plus, entre muchas otras que voy a ir mencionando en el transcurso de la plática. Bueno, aquí vemos el síndrome de Ohtahara. El síndrome de Ohtahara es un síndrome epiléptico que aparece en la etapa neonatal, que se considera de las epilepsias antiguamente catastróficas, ¿no? Lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es un estudio de imagen en el cual se ve una alteración estructural importante. Vemos prácticamente áreas de displasia cortical hacia toda la corteza, con una disminución importante del volumen encefálico y un aumento en el sistema ventricular. El patrón electroencefalográfico característico va a ser, como podemos observar, un brote, que sería con periodos de supresión, y así lo vemos de forma continua. Aquí es otra época de otro electroencefalograma. Vemos el patrón de brote con periodos de supresión de la actividad. Aquí desafortunadamente no encontré un video para mostrar lo que es el síndrome de West. El síndrome de West es uno de los síndromes frecuentes en pediatría, el cual se va a caracterizar por un retraso global del desarrollo. También se va a manifestar con crisis en espasmos tónicos que pueden ser en flexión, en extensión, pero lo que hace característico es lo que describió Gibbs en el electroencefalograma, que son esto que están viendo ustedes. Aquí son ondas de alto voltaje que se intermezclan con otros grafoelementos anormales. Se dice que es un patrón caótico de toda la actividad cerebral. Aquí vemos otra época del electroencefalograma en donde vemos también todo ese patrón caótico de la ipsarritmia. Bueno, aquí también, dentro de otro síndrome electroclínico también relativamente frecuente, es el síndrome de Jans. El síndrome de Jans es una epilepsia que se va a presentar en los adolescentes generalmente. Generalmente cursan con torpeza motora por presencia de mioclonías en extremidades. Se les cae el peine, se les caen las cosas, y posteriormente, cuando ya se hace el diagnóstico, es cuando presentan crisis tónico-clónicas generalizadas y se les solicita el electroencefalograma, y lo que vamos a observar en el electroencefalograma son estas manifestaciones. Aquí es una época, si ustedes pueden distinguir, es el mismo montaje, un longitudinal parasagital, y vemos que de aquí a acá es el lado izquierdo, de aquí abajo es el lado derecho. Todo esto que ustedes ven es un electroencefalograma normal,
donde se puede ver que se integra adecuadamente un gradiente anteroposterior y también tiene un ritmo alfa posterior. Y posteriormente presenta de forma súbita estos paroxismos que son de polipunta onda lenta, que es muy característico del síndrome de Jans. Ahora lo más importante, considero yo, es definir si es crisis convulsiva o no. Ahora, el factor más importante para realizar un diagnóstico adecuado, como todos sabemos, es hablar con la persona que observó los episodios, así como preguntar sobre los eventos previos, ¿no? Ahora, actualmente, con el uso del celular, lo que pedimos nosotros a los pacientes es que graben los eventos, y muchas veces con el video es como podemos hacer el diagnóstico más que con el electroencefalograma. Ahora, los niños pueden presentar todos los trastornos paroxísticos no epilépticos, como son espasmo del sollozo, síncope, reflujo gastroesofágico, pseudocrisis, así como otros eventos epilépticos. Aquí les traigo otros videos. Estos fueron del Hospital La Raza. Me pidieron una interconsulta porque aparentemente la niña presentaba crisis parciales complejas. Si le puede dar clic. Ahí el evento que hacía, la paciente estaba desconectada, no obedecía órdenes. Cuando se le hablaba o se decía su nombre, repetía en forma de ecolalia. Y en el video de abajo, lo que estamos viendo, me decían que eran crisis tónicas. Aquí, pues, si alguien me pregunta, yo fui y le levé las piernas, las mantuvo así más o menos unos 5 minutos. Este fenómeno se conoce como flexibilidad seria. El diagnóstico que tenía la niña era una encefalitis viral. Con todas estas alteraciones, cumplía criterios para decir que estaba catatónica. Le hicimos pruebas de determinación de anticuerpos anti-NMDA y salieron positivos. Después de la administración de inmunoglobulina y inmunoterapia, la paciente salió adelante. Ahorita lo único que tiene secuelas son algunas epilepsia, pero todo lo demás que ustedes están viendo prácticamente desapareció. Pero finalmente estos movimientos que presentan son fácilmente confundibles con crisis convulsivas. Este paciente también es del hospital, me pidieron interconsulta, estaba en terapia intensiva, con diagnóstico de una encefalitis viral. Me decían que tenía movimientos focales en cara y en la boca, y traté de acercar la cámara para ver los movimientos. Prácticamente cuando se acercaba uno, lo que veía eran disinencias orolingofaciales, ¿no? Este es otro paciente también que ingresó con el diagnóstico de una encefalitis también anti-NMDA, y lo que estábamos viendo, lo que reportaban y los residentes le estaban pasando cada rato era midazolam, y lo que estábamos viendo es una franca movimientos de torsión que se conocen como distonías torsionales de la extremidad torácica. Bueno, este es un pequeñito que acabo de ver en la consulta privada, sin antecedentes de importancia. El único antecedente era una micrognate que presentaba, pero en sueño hacía todos estos movimientos. Hacía movimientos mioclónicos. Lo pueden ver que lo hace en la extremidad izquierda, después en la contralateral, después en la pierna. Lo hace de forma alternante y luego se generaliza. Y lo característico es que únicamente lo hacía en sueño. Aquí es importante señalar que cuando tienen esta edad, que son tan pequeños, es importante descartar otro síndrome epiléptico que produce con mioclonías. Se debe realizar un electroencefalograma. El electroencefalograma que se realizó prácticamente salió normal, ¿no? Entonces el diagnóstico son mioclonías del sueño del recién nacido, o bien también se pueden presentar en el lactante, y estas tienen un buen pronóstico, generalmente van a desaparecer al final de los 6 meses. Ahora, cuando hay dudas diagnósticas, y algunos artículos han publicado que se puede medir la prolactina, y cuando la prolactina está por arriba de 2 niveles o más de 36 nanogramos, se puede considerar que la crisis es una crisis convulsiva, tónica o focalis cognitiva, ¿no? Eso es cuando se tiene la duda nada más. Ahora, haciendo un abordaje inicial, creo que ya hemos visto gran parte de las manifestaciones que puede presentar un paciente con crisis convulsivas. Ahora, en el abordaje inicial, como todos sabemos, se debe realizar una historia clínica, se debe de hacer una anamnesis completa, y lo que se debe de indagar son las características clínicas del paciente. Debe evaluarse también lo que son el ciclo sueño-vigilia. Debe de haber o preguntarse si hay síntomas o condiciones concurrentes como fiebre, infección, trauma,
deshidratación, entre otras circunstancias que pudieran estar condicionando las crisis convulsivas. También hay que preguntar factores que pueden ser precipitantes, como son la deprivación del sueño, los tóxicos, el estímulo fótico, entre otras situaciones. Ahora, en relación al examen clínico, tiene que hacerse un examen clínico general y una exploración neurológica también detallada. ¿Por qué les digo que hay que hacer un examen clínico? Porque a veces nosotros nos encontramos con patologías como esta niña, también que es de nuestro hospital, que cursa con datos de compleja esclerosis tuberosa. Lo que estamos viendo aquí son adenomas sebáceos y vemos aquí una placa fibrosa frontal, que esto ya va a aparecer cuando tienen esta edad, es muy característico. Y ellos van a cruzar con otras alteraciones a nivel de encéfalo. Lo que estamos viendo aquí es una resonancia magnética en cortes transversales en una secuencia FLAIR, y lo que vemos aquí son imágenes hiperintensas hacia la convexidad, que son sugestivas de túberes, que prácticamente es con lo que los pacientes manifiestan. También pueden cruzar con otras alteraciones como nódulos subependimarios, entre otras, pero prácticamente estos túberes son los que condicionan crisis convulsivas que en ocasiones se vuelven rebeldes a tratamiento. Ahora, bueno, ya llegamos a un punto en donde sabemos que es una crisis. Ahora debemos diferenciar si es una crisis provocada o una crisis no provocada. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo son crisis provocadas? Cuando hay alguna condición aguda como un proceso infeccioso, algún desequilibrio hidroelectrolítico que pueda estar condicionando la crisis convulsiva. La hipoglucemia, la ingestión de tóxicos, la infección, una infección intracraneal, trauma y desequilibrio hidroelectrolítico. También hay que ver si es una crisis no provocada. Esto se va a hacer cuando hay ausencia de todos estos factores y se deben de excluir si son crisis neonatales o crisis febriles, ¿no? Si todo fuera tan fácil como hacer ese discernimiento, ese es otro paciente, otro caso de una niña que nos habían enviado, tiene 8 meses de edad, era de Oaxaca, llegó con crisis convulsivas focales, aparentemente de difícil control, la había manejado un neurólogo privado, le había iniciado ya prácticamente o habían seguido todas las terapias anticonvulsivantes con ellas, le habían hecho únicamente una tomografía de cráneo. En la tomografía de cráneo, en la nota de envío nos la referían como una atrofia córtico-subcortical con secundario a una hipoxia neonatal. Y básicamente cuando hacemos la resonancia magnética lo que observamos es aquí en estos cortes transversales, si ustedes se fijan, este es el hemisferio del lado derecho, este es el izquierdo. Si ustedes ponen atención aquí, prácticamente este hemisferio está más grande que el lado derecho, está disminuido el volumen del lado contralateral. Y aparte, otra es que los surcos y las fisuras no se pueden definir de forma correcta, así como si aquí podemos decir que hay una diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca, pero vean el lado del lóbulo frontal, en el cual prácticamente no hay esa diferenciación. Todo eso es secundario a áreas de heterotopia que están afectando prácticamente todo el hemisferio. En conjunto, todas estas manifestaciones se llama hemimegalencefalia. La propusimos para cirugía de epilepsia en nuestro hospital. La paciente entró a hemisferectomía funcional y los resultados son excelentes. A veces uno se pregunta, ¿no?, ¿qué tanto es beneficioso la cirugía de epilepsia? Cuando nosotros encontramos pacientes a esta edad y con estas alteraciones tan importantes, el pronóstico es sumamente bueno. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a libre evolución con múltiples fármacos, lo que vamos a esperar es complicaciones o secuelas, múltiples ingresos hospitalarios, mala calidad de vida para los pacientes, para el familiar. ¿Y qué pasa cuando les hacemos cirugía a temprana edad? Lo que hacemos es evitar que estos lados, estos focos que están convulsionando, propaguen al lado contralateral, limitamos el daño de cierta manera y evitamos eso que les estaba comentando, que es ingresos hospitalarios, complicaciones hospitalarias, y también mejora la calidad también para los padres o cuidadores. Bueno, ya que identificamos que es una crisis no provocada, entonces tenemos que buscar la etiología. ¿Es criptogénica? ¿Es remotamente sintomática? ¿O es idiopática? Aquí hay algunos datos también que son de interés. Bueno, una primera crisis no provocada puede representar el inicio de una epilepsia o de un evento aislado. 38% de los pacientes ya habían tenido una crisis convulsiva previa y 16% de los casos no se reconoció el evento previo como crisis convulsiva. Un tercio de los niños con crisis convulsivas no provocadas
padecerán epilepsia y un 10 a 20% de los casos, la primera crisis no provocada será un estado epiléptico. Estos datos son importantes también porque a veces cuando nosotros nos encontramos ante un niño que no tiene ningún antecedente de importancia y tiene integridad neurológica previa a los eventos, consideramos que es un evento convulsivo único, lo damos de alta y no hay un seguimiento como tal. ¿Qué hemos visto nosotros en la práctica? Que, como menciona acá, hay algunos niños que ya venían manifestando algunas crisis convulsivas que ocurren durante el sueño y pueden pasar desapercibidas. O incluso hay que darle un seguimiento a corto plazo porque generalmente puede haber una recurrencia en los siguientes meses. La siguiente, por favor. Aquí pongo el ejemplo de otra vez de un síndrome de Jans. Este es de un paciente que también acudió tenía 15 años, estudia actuación y el niño prácticamente no tenía ningún antecedente de importancia. Presenta un evento único de crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, lo evalúan de forma externa y consideran que es un evento único y no le dan tratamiento y se va a su casa. Al mes vuelve a presentar el evento de crisis convulsivas tónico-clónica generalizada, lo evaluamos y en el interrogatorio lo que nos llama la atención es que la madre nos menciona que tiene torpeza motora, seguido se le caen las cosas, entonces más que torpeza motora son mioclonías. Le solicitamos el electroencefalograma y lo que encontramos son los siguientes hallazgos, que ya esta época ya se los había mostrado previamente, pero prácticamente es un complejo de polipunta onda lenta, que eso es lo que va a caracterizar al síndrome de Jans. Ahora, quise hacer esta plática como